vamos a hacer algo rápido, ¿no? ¿A las 8:30 les parece bien? Para que se vayan. Y estudien tranquilos, ¿ok? Bueno, ya vamos a hablar brevemente de reporte de casos y series de casos. Hoy vamos a empezar a hablar un poco de diseños que ya ustedes van a empezar a utilizar. ¿Ok? La clase se resume en que los reportes de casos y series de casos son estudios de qué tipo. Recuerden que cuando ustedes lean cualquier libro de metodología o cualquier enfoque de metodología van a encontrar siempre características de los diseños que los van a hacer clasificados. ¿Ok? Diversos enfoques o diversas temáticas engloban diferentes características. Recuerden que ustedes están en un enfoque bastante bien mapeado, que es el enfoque biomédico, o sea, son investigaciones biomédicas. En investigación biomédica hay características que son bastante relevantes, ¿no? Creo que no vamos a hacer una clase de ello, no vamos a mostrar un flujo de ello hasta que hablemos de estudios observacionales transversales, pero déjenme revisarlo. Sí, hasta observacionales transversales. Y ustedes tienen que entender básicamente que hay 4 o 5 características principales que delimitan un estudio. La primera es si el estudio es... ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Si el estudio lo observas o experimentas, ¿no? O sea, es observacional versus experimental. Nunca se quiten eso de la cabeza. ¿Okay? Un estudio primero o es observacional o es experimental, ¿no? Y quizás antes de ello existen un par de enfoques que también es importante que los sepan, pero que en medicina no se ven mucho, porque generalmente la investigación biomédica es una investigación de tipo cualitativa o de tipo cuantitativa. ¿Qué ven cuando leen un estudio? Ven que hablan de interpretaciones, ven que hablan de, oye, mi enfoque como investigador es asumir que la perspectiva de tal persona es bla, 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 bla. No, ¿qué dice? Dolor, 10 puntos, ¿no? Muerte, 50 muertes. Calidad de vida, 30 puntos en tal escala. ¿Qué enfoque tiene principalmente la investigación biomédica? Cuantitativa. Es investigación que ve números. No estoy hablando que sea mejor o peor, ¿okay? Estoy hablando en general cuáles son los enfoques en investigación. Entonces, desde un enfoque inicial, un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo. Desde una perspectiva con la intervención o con que intervenga el investigador puede ser observacional o experimental. ¿Qué más puede ser un estudio? ¿Qué más? Por ejemplo, si un estudio se mide o mide los resultados o mide las variables en un solo momento, va a ser transversal, ¿no? Es muy común cross-section, ¿no? Que ustedes leen en la literatura, ¿no? A cross-sectional study o algo por el estilo. O si mide la variable en una línea de tiempo, ¿qué va a ser? ¿Cómo dijeron por acá? Longitudinal, exacto. Entonces estamos viendo cuantitativo versus cualitativo, experimental versus observacional, transversal versus longitudinal. Algunos enfoques en metodología abordan la siguiente característica de diferentes formas, ¿no? Si es un estudio longitudinal, o sea, hay un periodo de tiempo, ¿cierto? Tú puedes asumir si el periodo de tiempo se mide o mide a la variable hacia el futuro, o tú partes de un punto en el futuro y lo mides hacia el pasado, ¿no? ¿Eso qué sería? Un estudio prospectivo, pero es un estudio retrospectivo. Hasta ahí van 4 características, ¿cierto? Digo algunos enfoques porque algunos enfoques hablan que eso solo se puede evaluar en un estudio que tiene un periodo de tiempo. O sea, un estudio transversal nunca va a poder ser prospectivo ni retrospectivo, porque tú no estás seguro en qué momento se presentó una variable, dependiente, independiente, o depende que la relación de variable quieras estudiar, ¿no? Algunos enfoques usan básicamente el término de forma muy abierta, donde tú, por ejemplo, puedes tener puede ser vacía, cohorte, que cohorte bajo una denominación semántica significa grupo, ¿no? Y la cohorte puede haber estado en el pasado, entonces una cohorte en el pasado, ¿no? Una cohorte retrospectiva. Yo solamente quiero mencionarlo de esa forma para que ustedes se hagan una idea
de que tienen que interpretar esas cuestiones. Entonces, cuantitativo, cualitativo, observacional, experimental, transversal versus longitudinal, prospectivo versus retrospectivo, y dependiendo si el objetivo del estudio es solo describir o analizar, el estudio puede ser descriptivo o analítico, ¿cierto? Descriptivo versus analítico. Son 10 palabras que los van a ayudar, a lo menos en la mayoría de los estudios, a englobar muchos de estos. Hay algunas adicionales que son importantes, pero son importantes para determinados diseños. Por ejemplo, si tiene grupo control o no tiene grupo control, si tiene aleatorización o no tiene aleatorización, que ya nos ayudan a distinguir ciertas cosas, ¿no? Vamos a adelantarnos unas 5 clases. Un estudio observacional, analítico, longitudinal, prospectivo, con grupo control, ¿qué sería? ¿Un casos y controles o un estudio de cohortes? Observacional, longitudinal, prospectivo, analítico con grupo control. Si fuera retrospectivo, sería un casos y controles, ¿no? Si fuera prospectivo, es un estudio de cohortes. Quizás por ahí algunos todavía lo estén como que viendo como una fórmula matemática, pero es básicamente darle nombre y apellido a los diseños. ¿Ok? Y luego a raíz de eso vienen diseños con nombres propios, ¿no? Como lo que acabamos de decir. Tú imaginas un estudio de... ¿Ustedes qué conocen? Casos y controles. Cohortes. Estudio ecológico, ¿no? Estudio de validez diagnóstica. Estudio... series de casos. Reporte de casos. Esos son nombres propios que se le dan a diseños. Pero la idea del curso es que ustedes comprendan que estos diseños con nombres propios que tienen características en las cuales mayoritariamente van a poder catalogarlos. Vamos a hablar un poco de reporte de casos y series de casos. La idea es que ustedes entiendan que un reporte de casos, ¿qué es? Tú ves un paciente, no lo ves en un momento, ¿cierto? Lo ves en una línea de tiempo, pero lo ves. Entonces, ¿qué es? Observacional. Transversal o longitudinal. Me agarran, ¿no? Porque de una u otra forma tú ves variables, no en un solo momento, lo ves en muchas etapas del proceso de enfermedad. Pero el concepto de longitudinal o transversal se analiza desde la perspectiva de cómo quieres establecer la relación entre dos variables. Si tú quieres, como hemos dicho al inicio, desde un enfoque epidemiológico, empezar a establecer causas, ¿no? Empezar a establecer qué variables anteceden y pueden propiciar un resultado. Acá estamos viendo eso en un reporte de casos. Tu objetivo es determinar si una variable se relaciona, propicia, produce un resultado. ¿Ese es el objetivo en un estudio de reporte de casos? No, ¿cierto? Reporte de casos evalúa cada desenlace en cada momento. O sea, puede ser un poco tonto, pero quizás aquí encaje mejor el término, o encaje mejor, no digo que es de todo perfecto, el hecho de decir que es algo transversal. Si yo los forzaría a ustedes a querer catalogarlo en esta especie de primera malla de características observacional, por ahí encaja mejor lo transversal. ¿Qué sí encaja perfectamente? ¿Es descriptivo o es analítico? Totalmente descriptivo. Un estudio de causas y controles no busca establecer una relación, una interacción o determinar cuál es la magnitud de la interacción entre dos variables. ¿Okay? Todo lo demás obviamente ya no tiene peso. Sabemos que no es un grupo control porque solo es de un participante, de varios participantes. Sabemos que no es aleatorizado. ¿Qué más? Bueno, puede tener un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, ejemplos de reportes de casos con enfoques cualitativos. Reporte de caso en ciencias también médicas, ¿no? Como pueden ser las ciencias relacionadas a la psicología, está como que en un intermedio, ¿no? En la ciencia social o en la ciencia médica por la parte clínica, pero en temas de casos psicológicos, reporte de casos a nivel de salud mental puede tener una especie de enfoque cualitativo, ¿no? Incluso van a escuchar mucho que existen diseños correlacionales, ¿no?
Diseños comparativos. Bueno, cada literatura que ustedes puedan leer va a agregarles mayores características, pero la idea para que ustedes no se estresen y me salgan de un pregrado al menos sabiendo qué es lo que dicen, es que enfoquen al menos estas 4 o 5 características principales, ¿ok? Así que si en el curso ustedes pueden, si en el curso ustedes pueden empezar a ejercitar eso, a preguntarse, oye, el doctor dijo que es transversal, pero ¿por qué no puede ser longitudinal? Y empiezan a meterse esas palabras en la cabeza, van a tener básicamente aprobado todos los exámenes, y si quieren, faltan, no hay ningún problema con respecto a eso. Pero luego tengan que tener no tengan problemas cuando quieran identificar esos estudios, ¿no? Porque luego viene un especialista y agarra y dice, oye, ese es un ensayo clínico aleatorizado, y cuando lo lees, el alumno le dice, pero doctor, acá no dice en ningún momento que, o sea, dice que es aleatorizado, pero finalmente parece que el esquema de aleatorización no ha sido adecuado, quizás un poco yendo más adelante, ¿no? Y el principal problema que yo identifico en médicos asistenciales es que no saben interpretar adecuadamente. Bueno, lo de los resultados ya lo hablamos hace unas semanas, ¿no? Pero eso parte obviamente de no interpretar bien la sección de metodología. Y la metodología parte, para comenzar, sabiendo que es el diseño, no parte del diseño, pero es componente de la sección de metodología, saber finalmente identificar qué diseño estudio yo estoy trabajando, ¿no? Y para todo esto, habíamos hablado un poco la semana pasada cuál es el objetivo del diseño, ¿no? Ya habíamos hablado un poco que eso se relaciona con la pregunta de investigación que van a proponer, ¿no? Una problemática, abordan una pregunta, plantean objetivos relacionados a la pregunta, tanto la pregunta como los objetivos están direccionados al fin que ustedes desean responder, o a la cosa que ustedes, o al escenario en el cual ustedes desean tener una participación, y esto obviamente desencadena en un diseño de estudio, ¿no? Y ya a partir de acá tenemos que entender que hay diseños que sirven para hacer ciertas cosas. O sea, los diseños sirven para que yo los lea y diga, ah, me sirve para esto. Yo no voy a agarrar un reporte de casos y con un reporte de casos te lo voy a poner en tu cara y te voy a decir, en este reporte de casos, darle rituximab a esta persona la ha curado, entonces hay que darle rituximab a todos. ¿Eso es correcto? No, ¿cierto? Porque a partir de acá vamos a empezar a conocer que los diseños, por cómo se han construido, por el rol que juegan, justamente dilucidar la causalidad o dilucidar la relación entre variables, nos van a permitir tener ciertas interpretaciones. Entonces acá la idea es que ustedes comprendan que los diseños, a partir de ahora, sirven para ciertas cosas. Vamos a adelantarnos. ¿Para qué creen que sirve un reporte de casos? ¿Cómo? ¿Cuántos acá ya han leído un reporte de casos alguna vez? Imagino que todos, ¿cierto? ¿No han leído? ¿Quiénes han leído un reporte de casos? Levanten la mano. ¿Cuántos han visto un paciente hasta ahora en la práctica? Están en tercer año, ¿cierto? ¿Sí? ¿Tercer año? Ya todos han visto un paciente, ¿cierto? ¿Y en algún momento les ha llamado la atención algo de algún paciente? ¿Alguna vez han ido o han participado en algún concurso de investigación de pregrado y les han argumentado que este casito es importante o es bonito de reportar porque es el único caso o es una enfermedad rara, ¿no? ¿Han escuchado esos términos o esas premisas para poder enfocar un reporte de casos? O un caso clínico en particular, y realmente es eso, ¿no? O sea, realmente un reporte de casos. Un estudio de reporte de casos es un estudio que se encarga de describir. Describe el proceso clínico, o se encarga de describir el proceso clínico en relación a un caso en particular. Voy a ir un poco más allá, bajo la pregunta de si merece ser publicado, bajo la pregunta si merece ser divulgado, bajo la interrogante personal de si al otro le va a interesar mi caso. ¿En qué se descompone de forma general, quizás me equivoque, un acto, no voy a hablar de acto médico porque eso está muy extensivo, diga el acto médico, un médico viejo que está ahí en esas marchas y se va a poner a chillar con los odontólogos,
pero vamos a decir en qué se compone una actividad clínica. ¿Cuál va a ser su rol, el rol de ustedes como médicos en la actividad clínica? Les llega un paciente, ¿qué es lo primero que van a hacer? Vamos, lluvia de ideas. ¿Qué es lo primero que haces cuando ves un paciente? ¿Cómo? Pero hablen alto. ¿Cómo? Tomar signos vitales, ¿qué más? ¿Qué más haces? ¿No le hablas? ¿Qué más? Haces en la clínica, le hablas. ¿Y todo eso es parte de qué proceso? ¿Terapéutico, de manejo, de seguimiento? ¿O un proceso? ¿Qué proceso es el inicial cuando abordas una enfermedad? El diagnóstico. Es un proceso dentro de un enfoque de razonamiento diagnóstico. O sea, ustedes primero diagnostican. Luego que diagnostican, ¿qué hacen? Le asignas un tratamiento, o sea, empiezas a manejarlo. O sea, diagnóstico, tratamiento, ¿qué más? Seguimiento, ¿qué más? Bueno, enfoquémoslo de esta forma. Diagnóstico, manejo. El manejo tiene diversos enfoques. Un tema del tratamiento que puede ser de diferente tipo. Abordémoslo de una forma genérica que es manejo y seguimiento. ¿Ok? Abordemos esas tres etapas. Entonces, cualquiera de esas etapas al respecto de un caso clínico puede ser divulgada. Puede ser abordada. ¿Bajo qué premisas? Bajo la premisa de si el caso realmente amerita ser compartido. Hay ciertos statements, ciertos lineamientos que también ya nos orientan o nos enfocan en relación a qué casos clínicos pueden ser reportados, ¿no? Porque realmente tenemos que entender que en relación a los reportes de casos, vamos a encontrar reportes de casos de enfermedades que pueden ser raras. ¿Cuáles son las enfermedades raras? ¿Cuántas enfermedades raras hay en el mundo? Esto es para quitárselas de la cabeza. ¿Ya? No toda enfermedad que es poco frecuente es rara. ¿Okay? En el mundo hay, están descritas pocas enfermedades raras. Hay enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Por X cuestión. Entonces, las enfermedades poco frecuentes, digamos, e incluso las enfermedades raras, por el tema de su poca prevalencia, la poca presentación o la poca información que se tiene al respecto, quizás sean de primera instancia las que a nosotros nos venga en mente que merecen ser divulgadas. Sin embargo, generalmente en países o en enfoques o en contextos como el nuestro, muchas veces un enfoque adicional que les comparto que facilita, justifica la divulgación de un reporte de caso es en relación a alguna dificultad o alguna característica en relación al contexto en el cual se evalúa un caso que pueda afectar alguno de los procesos clínicos que hemos conversado. Si es una enfermedad frecuente, pero que amerita un reto en el contexto en el cual nos encontramos del proceso diagnóstico, pudiera ser relevante divulgarlo. ¿Por qué? Porque es importante decirle al mundo cómo nosotros, en nuestras limitaciones, estamos enfocando el diagnóstico de una enfermedad. ¿Ok? Salud. Por ejemplo, hemos tenido experiencia con reportes de casos de tuberculomas múltiples. Hicimos un reporte de casos hace unos años. No fue solo un reporte de casos, pero ahora les voy a comentar un poco el enfoque en qué fue. Pero esa enfermedad se aborda desde qué perspectiva, o ese caso se abordó desde qué perspectiva. Los tuberculomas múltiples son los tuberculomas como una presentación clínica de tuberculosis a nivel del sistema nervioso central. ¿Son muy frecuentes en el Perú? La realidad es que sí. ¿Ok? Son algo frecuentes en el Perú. Chicos, por favor, como hablamos la semana pasada, pueden salir si quieren conversar. ¿Está bien? Solo no interrumpan a los demás. No hay ningún problema con que salgan por adelante o por atrás. Pero poco de cautela. Entonces, el tema de las enfermedades que son frecuentes pueden ser divulgadas, claro, porque nosotros le enfocamos desde qué perspectiva. Le enfocamos desde la perspectiva, y les cuento que en el Hospital de Ciencias Neurológicas no cuentan o no contaban con GeneXpert.
en ese momento, o tenían GeneXpert pero no tenían los cartuchos para poder hacer la evaluación. ¿En qué institución neurológica del mundo no existe pues un tamizaje, una fenotipificación o una genotipificación de tuberculosis? Eso ya es cosa del siglo pasado, ¿no? Pero no había. Bajo un abordaje clínico se diagnosticaban a los pacientes y había un tratamiento clínico a lo Dr. House. ¿Cómo es un tratamiento clínico a lo Dr. House? Sin ningún criterio basado en alguna guía de referencia, ¿no? O sea, un tratamiento malo, ¿no? O sea, un tratamiento en el cual agarras al paciente, ves una masa, sospechas que es algo y tienes tu criterio, como le dicen los médicos antiguos, ¿no? Tengo criterio epidemiológico, pues. Tengo criterio radiográfico. Ah, pero tienes la prueba que demuestra que el agente etiológico ha sido TB. No, no la tengo. Pero los trataba. Y una paciente tuvo una mejora al respecto bajo una condición particular, que era una paciente con VIH. Paciente con VIH que tenía masas a nivel de encéfalo, que tenían todas las características, venía de un contexto con alta prevalencia de TB, ¿no? Tenía las lesiones radiográficas al respecto. No había un tema etiológico, no había una identificación etiológica, pero tuvo resultados satisfactorios del tratamiento. Y reportamos el caso, pero no solo lo reportamos, sino hicimos una revisión sistemática de casos, que a algunas personas no les suena el término revisión sistemática de reporte de casos, porque realmente no es un tipo de revisión sistemática formal que se propicia. Habitualmente hay muchas confusiones con respecto a los términos. Pero lo que les resultó interesante a esta revista fue el hecho de que nosotros discutimos cómo en países de bajos recursos el enfoque de un tratamiento o de un tratamiento empírico daba resultados satisfactorios en la gran mayoría de casos. En nuestra revisión nosotros identificamos casos de ese tipo que eran casos por ahí poco frecuentes por la característica del paciente, pero que al final el mayor porcentaje, claro, es una visión bastante genérica, tenían un resultado satisfactorio, lo que nos hacía también concluir con la posibilidad que en países de alta prevalencia realmente el hecho de alta prevalencia de tuberculosis, enfocar el hecho de fenotipificaciones pudieran limitar el acceso a un tratamiento oportuno en pacientes, y quizás nosotros también de mal enfoque estuvimos en ese momento concluyendo con mencionar en la conclusión de que los enfoques empíricos pudieran ser también bien abordados. Entonces, hay una lógica siempre alrededor de todo caso, y tenemos que entender que tiene una contribución. Por ejemplo, COVID, el primer caso de COVID. ¿Hubo un reporte de caso del primer caso de COVID? No hubo un reporte de caso del primer caso de COVID, ¿cierto? Pero no hubo un reporte de caso publicado. Pero obviamente hubo un primer reporte o primeros reportes de casos de COVID-19. ¿Y eso cómo contribuyó en ciencia, más que en ciencia a nivel de salud pública? Porque tienen que saber ustedes que el enfoque de manejos de pandemias, epidemias, no es un enfoque que nace con COVID-19, obviamente es un enfoque que tiene muchísimo tiempo. Pero obviamente esos mecanismos de alerta temprana ayudaron a que la pandemia quizás no sea o no haya sido tan desastrosa como pudiera haber sido si es que un país o un contexto no hubiera podido manejarlo. Suena un poco raro porque a veces le tiran mucha piedra a China, quizás sí. Al inicio de la pandemia había muchas suspicacias en relación a cómo manejaron los primeros casos, pero en relación a cómo hicieron el control epidemiológico, creo que lo hicieron de forma muy buena, a pesar de que obviamente hubo se difundió mucho el tema como ustedes conocen sobre una pandemia. Pero imaginémonos que hubiera pasado, y esto que obviamente es una presunción un poco tonta, si hubiera pasado en Perú, donde te llega un paciente que tiene gripe y ya lo están mandando porque dicen, no, está normal, no es leve, o algo por el estilo, ¿no? Los médicos realmente no están ni siquiera formados en conceptos epidemiológicos y no reportan ni siquiera casos. Estoy hablando de una tontería, ojo, pero
entendamos que sí hay contribución con respecto a identificar estas cuestiones de forma oportuna. ¿Ok? Lo que basta con respecto a reportes de casos es que tenemos que saber que este tipo de documentos detallan habitualmente condiciones inusuales, raras o nuevas. ¿Ok? Pero esta segunda parte que invitan a un pensamiento crítico y reflexión, para mí es lo más importante cuando redacto un caso clínico y lo quiero presentar a una revista. Realmente muchas veces a las revistas no les interesa que tú digas que es un caso poco frecuente. Lo que les interesa es ya cómo impacta eso en el proceso clínico o en la actividad clínica, o cómo impactó eso en la actividad clínica que llevaste al respecto del caso. En relación, recuerden que un reporte de caso es un tema individual. Reportas un caso, porque luego vamos a hablar de la serie de casos, que básicamente es lo mismo, pero con más casos. Y desde un enfoque también bastante exploratorio, ¿no? Porque entendamos que el reporte de caso lo que hace, por así decirlo, es alertarnos de que hay condiciones inusuales, ¿cierto? Porque si yo conozco que hay condiciones inusuales, ¿qué voy a querer hacer después? Responder preguntas más complejas. Y para responder preguntas más complejas, ¿qué voy a plantear? Otros diseños. Voy a estar pendiente, por ejemplo, hacer lo que a veces hacen muchos médicos en hospitales. Eso sí es muy común, ¿no? Pero ya no es tan común como antes. Porque ahora el tema del staff médico muchas veces acá en Perú no es permanente, ¿no? Los médicos están de un lado a otro y los que se quedan en un hospital son los que están 40 años y no hacen nada, ¿no? Pero habitualmente lo que hacen es tener, o ellos piensan, voy a hacer mi recolección de casos. Vas a un hospital y ya te encuentras con un médico que está 15 años y te dice, sí, yo tengo acá mi reporte de mis 20, 30, 40 casos al respecto de ello. Y eso obviamente parte o ha partido desde la identificación inicial de ciertas cosas que les han parecido interesantes al respecto. Recuerden que el enfoque de un reporte de casos para que ustedes puedan presentarlo, vuelvo a repetir, no solo nos importa la poca frecuencia, nos importa que ustedes evalúen en el momento de la evaluación clínica del paciente, por ejemplo, si es algo inusual, claro, si aparece no solamente un tema relacionado a una actividad o una actitud positiva o negativa, si por ejemplo yo evidencio un evento adverso que no es comúnmente reportado en un paciente, un Steven Johnson por un paracetamol, por ejemplo. Claro, ¿no? O sea, si yo lo puedo demostrar y lo puedo explicar y lo puedo presentar, pues es un reporte también inusual de un efecto negativo en una persona. Vuelvo a repetir, cosas que puedan ayudarnos a caracterizar un aproximamiento terapéutico novedoso e inusual. Yo quiero rescatar esto y lo quiero repetir para muchos de ustedes que van a tener actividad clínica acá en el Perú, enfocándonos a que el Perú es un país que tiene muchas limitaciones al respecto de un manejo clínico. Quizás este último mensaje es el que les va a servir a muchos de ustedes cuando quieran publicar su primer reporte de caso. ¿Ok? Porque, vuelvo a repetir, los invito a que cuando vean un caso, conozcan qué es lo que se hace y conozcan cuáles han sido las cosas novedosas, inusuales, que van fuera de la línea, que harían que este caso pueda ser relevante de ser mostrado. En este sentido, recordemos que los reportes de caso tienen etapas, ¿ok? Obviamente ustedes van a hacer una etapa clínica y luego van a hacer una etapa de redacción. En el tema de un reporte de caso tenemos formas de cómo presentarnos, ¿ok? Y esto es algo que van a abordarlo quizás en cursos posteriores, pero sí quisiera ir introduciéndolos a ello, porque es importante que se introduzcan desde muy temprano. Así como ustedes tienen guías, statements para todo lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Protocolo diagnóstico, protocolo terapéutico y demás. Si quieren redactar algo, tienen que entender que existen también lineamientos para poder hacerlo. Los lineamientos CARE, ¿ok? Son los lineamientos para la redacción de un reporte de casos. Esto no va a ser pregunta, examen y demás, porque es súper sencillo, ¿no? CARE, reporte de casos. Prisma, revisiones sistemáticas. STRO, estudios observacionales, por ejemplo. STAR, creo que no. Ahí está, MUS, STRO. Entonces, acá la idea es que ustedes entiendan y dilucidemos esto, ¿no? ¿Por qué la guía CARE nos dice, por ejemplo,
que tenemos que tener hallazgos clínicos, línea de tiempo, una evaluación diagnóstica, intervención terapéutica, seguimiento y desenlace, porque tenemos que entender que cuando hacemos un caso clínico tenemos que hacer todo eso para poder o para decir que tengo toda la información para que sea divulgado. ¿Y por qué quiero recalcárselo? Porque habitualmente hacemos todo eso. No, habitualmente no hacemos todo eso, habitualmente vemos un caso y lo vemos solo en una etapa del proceso clínico, ¿me entiendes? Vemos un paciente, ustedes cuando están internos, lo van a mandar a triaje, van a diagnosticarlo, lo van a pasar al médico internista y nunca más le van a ver al paciente, porque es parte del proceso. O van a verlo en piso 10 días para hacer un manejo, ustedes no intervinieron para nada en un proceso diagnóstico, quizás, a no ser que el paciente pase por exámenes más complejos, y luego no lo van a volver a ver, y peor, le dan de alta y no van a ver ningún seguimiento, ¿cierto? Porque como internos ya van a estar en el consultorio, pues. ¿O qué se van a estar quedando? ¿Quién se quiere quedar más de 3 meses en rotación y quedarse viendo un paciente su seguimiento a los 3, 6, 12 meses? Pero me entienden que todo eso es importante para poder realmente caracterizar bien un caso clínico. Y obviamente todo esto tienen que estar ustedes pendientes. ¿Por qué? Porque a nivel de iniciarse en esta actividad que es investigar y finalmente publicar, los reportes de caso son un buen abordaje inicial para todos ustedes. Vuelvo a repetir, no minimicen, no menosprecien la posibilidad de hacer investigación en pregrado. No lo menosprecien. O sea, si realmente quieren tener un currículum que los diferencie de alguna otra persona. Entonces, cuando nosotros tenemos este concepto, tenemos que entender que estamos hablando de un individuo, estamos hablando de una persona, estamos hablando de alguien que es propietaria de toda su información, ¿cierto? Yo no estoy yendo a indagar sobre la vida de alguien, evaluar a alguien, manejar a alguien y pensar que porque yo he hecho ello, esa información me pertenece. Como algunas personas piensan, ¿no? Que porque tienen acceso a la historia clínica, ya pueden entrar a la historia clínica y compartir esa información. ¿Ok? Recuerden que siempre hay preceptos éticos. Y en un reporte de caso, eso es más notorio. ¿Por qué es más notorio? ¿Por qué creen que es más notorio en un reporte de casos? Porque es solo un caso. O sea, es solo un caso y a esa persona, para que tú puedas divulgar su información, tienes que haberle pedido permiso. Entonces acá la idea recobra, y solamente para hacer un paréntesis, el concepto ético y el término clave acá es consentimiento informado. Si ustedes quieren hacer un reporte de casos, ¿ok? Tienen que anticiparse a proporcionar al paciente un consentimiento informado. Consentimiento informado en físico, electrónico, que esté correctamente, en el cual esté correctamente identificado el paciente. ¿Ok? Una firma, la digitalización de huella digital, una firma electrónica, una firma notariada, como lo quieran ver. Pero créanme que esto de acá es muy importante. Muchos colegas me escriben, incluso amigos, hace unos años me escribían: Víctor, quiero reproducir mi primer caso. Sí, ya soy residente, soy R3 y al fin tengo un caso que publicar. Si no lo publico, pucha, cuando quiera hacer mi fellowship, qué sé yo, en algún lado no me van a elegir porque pues solo tengo el tema de grave y no tengo nada más. Quieren publicar sus primeros casos, ya tengo toda la información, Víctor, más bien yo hablé con el paciente, le pedí todo. Acá. Y el consentimiento informado, no está. Y el paciente murió y su familiar está en provincia. O sea, cuando tú planificas ese tipo de cosas, si bien es cierto, no haces un protocolo para hacer un reporte de casos. Obviamente, si ya sabes todo esto, ¿qué vas a hacer? Identifica un caso interesante. Identifico un caso en mi internado que me gusta mucho. Identifico un caso en mi actividad como alumno que me interesa mucho. Obviamente coordino con los docentes, con mis asistentes, con mis residentes, que tienen el mismo interés y vamos a hablar el caso. ¿Pero qué vas a hacer? Me voy a organizar. ¿En qué? Primero en abordar bien al paciente. No mejor que otros, obviamente. No abordarlo de una perspectiva con la meta que quieres, que es divulgar la información. Un consentimiento informado adicional para la parte de investigación en algún momento propicio. Registrar bien la información, ver que tengas toda la información para poder luego divulgarlo, porque resulta algo muy curioso, ¿no? Por ejemplo, errores muy comunes en publicación de reporte de casos. El alumno hace todo su registro, reporte de caso, me redacta la terapéutica, pero no me redacta adecuadamente la posología. ¿Qué involucra la posología de un paciente?
dosis, vías de administración, tiempos de administración, momento en el cual se administra, porque recuerden que hay terapias que se administran de la misma dosificación o con alguna variación de dosificación dependiendo del momento, inducción, mantenimiento, etc. ¿Qué más son errores? Que colocan en el reporte anátomo patológico resultó tal cosa y luego no publican ninguna imagen objetiva por una foto siquiera de un reporte anátomo patológico. Sí, hubo fracturas de tales cosas, hubo una fractura patológica en tal momento y no hay ninguna imagen con respecto a la parte radiográfica. El registro, el reporte, por así decirlo, hacer una bitácora adecuada de todo lo que sucede en el caso, de cada pequeño detalle es relevante para que ustedes puedan caracterizarlos. ¿Ok? Si quieren realmente tener una actividad clínica, no creo que, el comentario sea si quieren tener una buena actividad clínica, porque creo que todos ustedes van a tener las competencias mínimas para ser médicos decentes. Un médico general no tiene muchas competencias que tienen que evaluar completamente. Por ejemplo, a mí me rebala 3 pepinos que un médico general sepa hacer una Whipple, por ejemplo. Estos alumnos, ¿no?, que están en cirugía, en 20 Whipples, quieren ser cirujanos y luego no saben diagnosticar una gripe. O sea, es como que medio raro, ¿no? Algo mal estamos haciendo. Pero sí me interesa que ustedes tengan una sesuda comprensión de lo que amerita hacer un reporte de casos y por eso se están entrenando. Y si ustedes le prestan atención a cómo los entrenan y lo que les exigen para entrenarse, que en muchos cursos les van a exigir horas de su tiempo en hacer un caso en medicina interna, no sé si aún sigue siendo ese enfoque, te asignan un paciente por 3 semanas y tienes que luego de 3 semanas exponer un caso y te estás aburriendo de ello, pues sácale el rédito, ¿no? Si te están mandando a ver un paciente 3 semanas, pues, porque mejor no agarro un buen caso, algo interesante, veo qué limitaciones hay y puedo abordar, publicar mi primer caso. Ese no es uno de los primeros casos que hemos publicado, pero si pueden tomarle foto al QR o algo por el estilo para que lo puedan revisar. Creo que es el que hemos puesto en la ficha, no lo sé. Este, por ejemplo, es un caso que yo hice durante mi internado. Durante mi internado publiqué 4 o 5 artículos. Ese fue uno de estos. ¿Ok? Manejo intraparto de un tabique vaginal longitudinal. ¿Qué pasó? Estaba ahí interno, estábamos viendo un parto y cuando está aproximándose la cabeza del bebé, que vemos que el introito vaginal de la paciente tenía un tabique, o sea, tenía básicamente un tejido que no se había separado adecuadamente y estaba impidiendo que el bebé salga. No sabíamos si era poco frecuente o no, simplemente reportamos ello porque al residente y al asistente de ese momento le pareció bastante importante que podamos hacer un registro, no con objetivos de publicarlo, sino con objetivos de explicarle a sus residentes el manejo, porque no era algo muy frecuente, porque es una alteración anatómica. ¿Ok? Grabamos, tomamos las fotos correspondientes, hablamos con la paciente, después en esos ratos, porque decidimos en ese momento poder hacer un reporte. Recuerdo que yo le ofrecí al asistente poder hacer un reporte porque en ese momento entramos a hacer una pequeña búsqueda y vimos que no había muchos reportes al respecto. Y fue un trabajo que lo hicimos durante 3 o 4 meses del internado y al final se publicó en una revista local, con eso no hay ningún problema al respecto. Pero el sentido acá es que, voy a decirlo de esta forma, ¿no? Cuando conoces qué es lo que puedes hacer en el momento en el cual lo estás haciendo, y me refiero al tema de divulgar, al tema de conocer estos temas, ustedes obviamente van a tener activo, o espero que tengan activo, en su común pensamiento crítico al momento de hablar un caso, la posibilidad de que ello ya pueda ser divulgado. Si ustedes no conocen que se puede hacer, nunca van a siquiera pensar en hacerlo. Y eso es lo correcto. O sea, acá, por ejemplo, lo abordamos desde un caso inusual. ¿Qué dijimos? El caso es inusual. ¿Y por qué es inusual? El manejo que es. El manejo que involucró en mi servicio, un reto. Entonces, si ustedes leen el artículo van a leer que solamente en la introducción decimos que es algo inusual, reportando las prevalencias del caso. Pero la mayor parte del documento no se enfoca en describir
la inusualidad del caso. La mayor parte de este reporte se enfoca en describir el manejo procedimental que se le dio al tabique longitudinal en el momento crítico de la expulsión durante el trabajo de parto. Son cosas que pueden parecerles, o sea, pueden no parecerles diferentes, pero realmente cuando ustedes lo lean van a entender, ¿no?, que hay un enfoque que uno le da a este tipo de actividades. Y ese enfoque muchas veces es el que determina que algo puede ser aceptable por ciertas personas que son las que nos publican para ser divulgado. ¿Cuántas palabras tiene un reporte de casos en una publicación? Hasta 500, ¿no? ¿Cuántas? Hasta máximo entre 300 y 500, creo. ¿Cuánto? Máximo 300 o 500. Eso es muy poco, pero por ahí va. Un poquito más. 600. Entre 700, 900 y máximo 1000, 1500 palabras dependiendo de la revista. ¿Cuántas palabras escriben ustedes en un chat de WhatsApp? ¿Se dan cuenta que realmente hacer este tipo de divulgaciones es una buena aproximación inicial para que ustedes se vayan entrenando en cómo transmitir ideas y cómo hacerlo? Hay algunos cursos incluso para hacer, por ahí puedo facilitaros algunas cuestiones, pero son cosas que se pueden hacer tranquilamente, ¿no? Como mencionamos, un reporte de casos encaja bien en algo observacional, descriptivo. Hasta ahí lo mataría, ¿no? No me lanzaría en discutir si es transversal, longitudinal. Observacional, descriptivo. ¿Qué sería una serie de casos? También sería observacional. ¿Qué más sería? También sería descriptivo. Por ahí, igual no es una serie de casos, en muchos momentos longitudinal, eso es transversal. No nos metamos en ese rollo, pero posiblemente tiene más chances de ser catalogado como algo transversal. Y hasta ahí nomás muere la caracterización de este diseño. ¿Ok? Pero sí me entienden que lo pueden caracterizar. Y eso es un poco el objetivo que tienen que hacer. Porque si saben que no es experimental, obviamente van a saber que esto de acá no me va a ayudar a dilucidar que algo es mejor que otra cosa, ¿cierto? No tiene grupo control. Algo que quiero que se metan a la cabeza desde ahora es este bendito término que a veces suena fácil, ¿no? Grupo control, grupo comparación, no tiene. Y al no tener grupo comparación, ¿yo puedo sacar interpretaciones de que algo puede ser mejor que otra cosa? No, no puedo, métanselo en la cabeza. A mí me revienta cuando agarran y me quieren, doctor, pero tengo una serie de casos de 400 pacientes de este estudio ruso, ¿no? Pues estudio alemán, estudio americano en la mejor clínica del mundo, y viene un oncólogo y me dice, pero si en estos 400 pacientes darles pembrolizumab, que pembrolizumab se le da a todos. Actualmente pembrolizumab es la droga que más se vende en el mundo. Estoy viendo un reporte. No que más se venda, sino que ha sido como esa droga, como dije la vez pasada, sirve para cáncer de pelo, hasta para cáncer de uña y dedo chiquito del pie. Para todos. Es lo que va a pasar en unos años con los CAR-T-cell. En unos años, cuando los CAR-T-cell sean más accesibles, van a estar mandándolos por todos lados. Y vienen y me dicen, pero tengo una serie de casos de 200 pacientes, tengo 5 series de casos de 80, 200 pacientes, y en esta serie de casos a los pacientes les dan, algunos reciben más pembro que otros, otros no reciben, y en lo que reciben pembro tienen mejores resultados. Un momento, tienes 30 años de servicio más que yo, y me estás diciendo que vas a argumentarme para hacer una solicitud normativa, y me estás lanzando como un documento oficial como antecedente relevante un reporte, una serie de casos. O sea, no se lo decimos en la cara, ¿no? Pero no quisiera que ustedes luego den vergüenza cuando tengan la oportunidad de hacer esas cosas. O sea, por ello hay que saber bien qué es lo que tenemos que presentar. Una serie de casos, entonces, ¿para qué sirve? También para describir alguno de estos momentos, pero al tener más participantes, ¿qué puedo presentar? Una descripción que se puede traducir en una proporción. Una descripción que se puede traducir en una medida relativa. Que de 100 casos, 20 casos tuvieron tal presentación. Pero ojo, sirve para describir habitualmente cómo es la presentación clínica de un caso.
Si tengo de 100 casos de lupus peruanos en un hospital de referencia nacional, que el 40%, o sea, 40 presentan rash cutáneo, para eso sirve una serie de casos, para decirme cuáles son las presentaciones más habituales. Por ejemplo, para ver cómo son los manejos más habituales, para ver cuáles son los resultados más habituales del paciente, pero cada variable analizándola desde una forma independiente. Si yo veo resultados, qué bien que la mayoría de estos casos tengan un resultado favorable, pero yo no puedo interpretar que ciertas variables se relacionan con las otras. ¿Por qué? Pregunta del curso, porque el diseño no es para eso. ¿Está bien? Serie de casos, describir. Y como son más casos, me permite describir de una forma relativa. Cuando hablo de relativo versus absoluto, quiero que entiendan que lo relativo en EPI, en bioestadística, voy a decirlo de esta forma, ya la apreciación personal, se refiere a toda medida que puede ser interpretada en relación a otra medida. 20 de 30, por ejemplo, acá hay 20 varones sobre el 50, hay 40% de varones. Esa es una medida relativizada, ¿ok? Háganse una idea de ello siempre. Entonces, se diferencia por el número de casos analizados. ¿Hace lo mismo? Pareciera que sí, pero por el número de casos me permite luego relativizar cada una de las variables. Aunque ambos son observacionales y descriptivos, cuando tú ves un solo caso, tú no puedes generalizar, ¿no? Pero cuando empiezas a ver un caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos, 5 casos, 100 casos, 20 casos, ya existe la posibilidad de la generalizabilidad. O sea, hay muchas formas de decirlo, ¿ya? Pero me gusta más esta última palabra, porque me permite poder empezar a generalizar patrones. Si yo en 100 pacientes veo que el 40% presenta como una característica clínica un rash cutáneo, por ahí pudiera yo ponerla como un patrón, como una tendencia que obviamente no va a ser quizás, o no puede asumir que sea realmente lo que pasa en una población de 20 millones, pero ya me da una idea de que posiblemente sea lo más frecuente, ¿cierto? Series de casos y reportes de casos es como empezó a hacerse medicina desde hace miles de años, ¿no? O sea, obviamente ya pareciera que todas las enfermedades han sido descubiertas porque ya no hay enfermedades con nombres propios, ¿no? Pero esas personas que tienen estas cuestiones hicieron esto desde un primer momento, ¿no? Ahora, ventajas y desventajas de series de casos y reportes de casos. Obviamente, si tú quieres empezar a tener interpretaciones de cómo va una cosa, de cómo va un grupo de pacientes, no de cómo va en el sentido del resultado de un tratamiento, sino de qué características tienen, cómo los puedes describir y demás, estos diseños son de bajo costo, requieren poco tiempo para poder realizarse en comparación con un experimento, por ejemplo. ¿Me entienden? Tienen mucha validez externa. ¿Por qué creen que tienen mucha validez externa? ¿A qué se refiere el concepto de validez externa? ¿Alguien? Estos son conceptos que pueden ser tomados de una perspectiva muy técnica, porque ustedes van a ver validez interna, validez externa, error tipo 1, error tipo 2 en estadística, ¿no? Cuando ven contraste de hipótesis. Sí, va por ese lado, pero quiero que lo vean de una perspectiva más general. Validez externa, generalizabilidad, extrapolación, qué tanto yo puedo leer ello y aplicarlo en un contexto real. ¿Ok? ¿Por qué tienen alta validez externa? Porque describen las cosas como sucedieron en la realidad. A diferencia, por ejemplo, de un experimento, un ensayo clínico aleatorizado. Un ensayo clínico aleatorizado, como hemos dicho, es un estudio muy sofisticado que muchos queremos hacer, que nos sirve para muchas cosas en medicina, pero tiene poca validez externa. ¿Por qué? ¿Alguien? Porque se realiza en un entorno real o un entorno ideal. Real. ¿Cómo? Real. Se hace en un entorno real o en un... Bueno, vamos por un concepto diferente, porque eso se hace en la realidad. La forma en la cual tú realizas el estudio es tal cual como se hace en la realidad
¿O es un estudio muy controlado para que la forma en la cual tú evalúes a los participantes sea en un contexto muy ideal? Recuerden que un ensayo clínico tiene criterios de inclusión y exclusión muy estrictos, que un ensayo clínico tiene un protocolo en el cual se maneja de una forma estricta al paciente, se evalúa de una forma estricta. Muchas veces esos estudios se hacen de una forma estricta porque obviamente quieren garantizar, concluir que hay un efecto en relación a un tratamiento, pero tienen una limitación en relación a la validez externa. Siempre un ensayo clínico aleatorizado tiene suspicacias en relación al contexto ideal en el cual se hacen las cosas. Por eso muchas veces hay que discutir si es que esos resultados pueden ser correctamente extrapolables a la realidad. Es como cuando ustedes leen un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, por ejemplo, que se hace en países del primer mundo y quieres pensar que esos resultados van a reflejarse completamente en nuestro contexto. Existen conceptos o existen estrategias para poder minimizar esa conclusión, pero siempre está el sesgo del hecho de haberse realizado de esa forma, ¿no? Entonces acá un reporte de casos, una serie de casos se hace o se describe tal cual sucede. Entonces, por ahí que, y eso es un concepto muy general para que se lo lleven a casa, seguramente los pacientes se van a desenvolver de esa forma porque la han caracterizado de esa manera en tal contexto. Reportes de casos peruanos hay varios, los invito a que los lean, porque realmente de estos reportes es como nosotros pudiéramos identificar incluso si una enfermedad se comporta de una forma u otra en nuestro contexto. Entonces acá, obviamente, vamos a empezar a hablar de esta limitación. No estamos haciendo protocolo, pero ustedes van a hacer su tesis, ¿cierto? Entonces, en el protocolo existe una sección que se llama limitaciones, ¿cierto? ¿Todos han visto eso en un protocolo de limitaciones? Ay, doctor, no sé qué limitaciones poner, que esto, que el otro. Mejor pago un asesor 3.000 soles para que me diga 3 viñetas y estoy feliz. No. ¿Cuál es una limitación si estoy haciendo todo estudio observacional, en este caso descriptivo? ¿Cuál es la primera limitación que nos importa en un contexto epidemiológico con todos los estudios? ¿Qué nos importa en epidemiología? Causas. Ya. ¿Y ese estudio puede evaluar causas? No. Entonces, ¿cuál va a ser una principal limitación siempre en tu protocolo cuando quieres hacer, no un reporte de caso porque son órganos de protocolo, pero otro tipo de estudios transversales, por ejemplo? Que no se pueden sacar los Que causas. no se puede construir en términos de causalidad. Recuerden que limitaciones en un protocolo, tú presentas limitaciones metodológicas, presentas luego limitaciones administrativas, procedimentales, etc. Pero siempre las principales limitaciones de un protocolo son las limitaciones metodológicas. Es susceptible de un sesgo de selección, ¿por qué? Porque tú lo eliges a dedo al paciente. No es que tú estés viendo de 100 pacientes, vamos a hacer un reporte de ese tipo. Y la recolección a veces puede ser incompleta porque nosotros como autores de un reporte de caso presentamos lo que a nosotros nos parece relevante, lo que a nosotros nos interesa. ¿Está bien? Que nos queda poquito, 5 minutos para que se vayan tranquilos, ¿no? Esto de acá es un reporte de casos, creo que esto lo hemos compartido en en el taller, creo que está este estudio, u otro. Cuando lean este estudio, quiero que se enfoquen en las tablas. Porque cuando ven las tablas, se dan cuenta que hasta ahí nomás llega una serie de casos. Por ejemplo, este estudio agarra y me dice, los pacientes que tuvieron pérdida de peso fueron tantos en el grupo ganglionar, tantos en el grupo miliar. Acá el investigador hizo un contraste de hipótesis, porque acá tenía las proporciones, ¿no? Acá podía haber hecho un chi cuadrado para ver si hay una diferencia de proporciones entre cada grupo. ¿Lo hizo? ¿Pudo haberlo hecho? Estadísticamente sí. Pero, ¿por qué no es correcto hacerlo? Porque realmente las interpretaciones en una serie de casos no van por ese lado. Porque vuelvo a repetir, ¿cuál es el objetivo de una serie de casos? Describir. Lo que me importa es ver medidas absolutas, o sea, los números en cada grupo, y la medida relativa, ¿no? Para poder yo decir, en un paciente con TB pediátrico con TB meningia, aproximadamente el 25%, o sea, hay una tendencia más o menos según este estudio que el 25% se presenta con pérdida de peso.
Luego ya este autor hará un estudio analítico con un grupo más grande para poder concluir con que realmente la pérdida de peso puede ser un factor asociado, relacionado con un diagnóstico oportuno, por ejemplo. Y eso ya es otro diseño. Responde a otra pregunta y tiene otro objetivo. En conclusión, un reporte de caso describe una única observación, una serie de múltiples reportes, son estudios descriptivos sin grupo comparación, por ende no me permiten hacer ciertas conclusiones, no permiten hacer inferencias causales ni generalizar. ¿Ok? Los resultados y son útiles para alertar a la comunidad. Recuerden COVID-19 y también, ¿por qué no? Casos peruanos. Guillén Barré, 2018, como les comenté, es un caso que se hizo muy popular. El Oropuche en estos años para la alerta epidemiológica en la selva está siendo bastante común. Bueno, siempre ha sido una enfermedad endémica, pero me refiero a que los casos, o el tema de la serie de casos está haciendo brotes, o están reportándose en términos de brotes. Dengue, a pesar de ser ya un tema que incluso podría, no voy a pecar en decirlo, catalogarse como una endemia, también ameritaría, o es un tema de presentación que inicialmente fue inusual, aunque siempre fue algo estacional. Lo que se está reportando como inusual es la exacerbación de casos a nivel de ciertas zonas donde no era usual encontrar dengue. Y obviamente todos estos reportes de casos individuales o grupos de casos sirven finalmente para tomar acciones. O sea, no para tomar conclusiones de cierto tipo, pero sí para tomar acciones. Ya, entonces, ahora solo les voy a robar unos minutos, vamos a tomar una asistencia, ¿ok? Mientras tanto, si hay alguna pregunta, pueden hacerlo. Preguntas. La semana pasada habíamos hablado de preguntas de investigación. Solo para aclarar una cosa, ¿ya? Habíamos quedado en que pico no se hace siempre, ¿ok? Pero FINER no es una estrategia para estructurar una pregunta de investigación. FINER es una estrategia para que tú puedas juzgar si tu pregunta de investigación cumple con estos parámetros. O sea, toda pregunta de investigación es susceptible a hacer FINER, por así decirlo, ¿okay? Pero pico no se puede utilizar en todas las preguntas por las condiciones que habíamos dicho previamente. ¿Hay preguntas? Doctor, Cuéntame. en el caso de un reporte de casos, siendo como usted en su caso interno, a la hora de añadir a los autores, ¿se tiene que incluir al residente y a quien sea que esté ahí en cargo superior o puede hacerlo de manera independiente? No, cuando hago toda actividad de investigación, los criterios para incluir autores son los mismos propuestos por la ICMJ. Son personas que tienen que tener una contribución relevante al momento de hacer el trabajo. Desde la conceptualización, desde la recolección, análisis, interpretación, luego ese es el primer criterio, ¿no? Conceptualizar, o sea, que tengan una participación relevante. Luego que tengan una participación en el proceso de redacción y finalmente que tengan una participación en el proceso de revisión del documento. Y finalmente que acepten tener las responsabilidades. O sea, se aplica lo que dice MJ. Que tú agarres y digas, tengo un caso importante, doctor, quiero trabajarlo con usted, hay que dividirnos esas tareas, y el doctor acepte y lo cumpla, es lo correcto, ¿no? Claro, que sí te entiendo porque hay muchos vicios al respecto de estas cosas cuando ustedes son estudiantes. No voy a decir que no, que está mal completamente que lo hagan, por así decirlo, pero en ese sentido es que ustedes van a comprender ello, ¿no? Mi experiencia acá, la doctora apoyó, trabajamos en la conceptualización, principalmente el trabajo lo hice yo, en el sentido de la recolección de información, la redacción, la doctora redactó alguna parte, revisó algo para dar la conformidad, ¿ok? Y por eso es que yo soy el primer autor, ¿no? Y el autor corresponsable, ¿entiendes? O sea, ahí no es ella. Entonces, esas son las cuestiones que tendrías que estar previendo, ¿no? O sea, acá la cuestión es que es un tema muy sensible cuando se hace formación. Cuando se hace formación eres más susceptible a que puedan abusar de ti, ¿no? Sin embargo, la idea es que siempre tengan las cosas claras y con el mayor respeto del mundo las hagas notar. ¿Ok?
Ya, les voy a pedir a todos que tengan a la mano su celular, porque les voy a proyectar un QR, ¿ok? Y el QR va a estar activo 1 minuto. No, va a estar activo 30 segundos. No, no lo voy a proyectar ahora, no. Lo voy a hacer. O sea, 30 segundos está viendo todo el mundo. Sí, ¿no? Vamos a ejercitar eso. Porque no sé si se pueden poner segundos.